Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú. Estimados participantes, muy buenos días. Les saluda Paquita Carranza. A nombre del Ministerio de Educación vamos a dar inicio a la asistencia técnica de retroalimentación para el desarrollo de las acciones de supervisión a las instituciones educativas privadas en el marco de la Estrategia de Supervisión 2021. Vamos a tener 2 jornadas, el día de hoy y el día de mañana, entonces este aprendizaje va a ser muy importante y por favor vamos a estar conectados y participando de manera activa. Bien, en esta mañana nos acompañan los especialistas y coordinadores legales, pedagógicos, económicos y en infraestructura de las DREGRE focalizadas, contratados en el marco de la Estrategia de Supervisión 2021. También nos acompaña jefes de ASGESE o AGI o AGP, coordinadores y supervisores legales, pedagógicos, económicos y en infraestructura de las UGEL priorizadas, contratados en el marco de la Estrategia de Supervisión 2021. Muy buenos días, estimados coordinadores, especialistas de las DREGRE focalizadas que nos acompañan durante esta mañana, y también tenemos la sesión de la tarde. Ahora vamos a pasar a detallar el programa, pero antes de ello queremos saludar también al equipo de profesionales de la DIGE que nos acompañan y van a ser parte de brindarnos las orientaciones respectivas. Pasamos a saludar a Hugo Alberto Segarra Machavielo, especialista en fortalecimiento de capacidades de la OTEPA, Luis Fernando Murillo Ordóñez, analista en Derecho Administrativo de la OTEPA, Ángela Yesenia Pajuelo Villón, especialista en articulación, de coordinación de articulación con instituciones educativas privadas de la DIGE, Martín Astocóndor Vadillo, especialista económico de la coordinación de articulación con instituciones educativas privadas de la DIGE, Luz Ingrid Lozano Tejo, especialista económico de la coordinación de articulación con IE privadas de la DIGI, Cindy Arriola, especialista en infraestructura de la coordinación de articulación de la DIGE, Marco Obregón, especialista legal de la coordinación de articulación con IE privadas de la DIGE, Byron Carwa, especialista legal de la coordinación de articulación de IE privadas de la DIGE. Todos estos especialistas profesionales nos estarán acompañando en estas 2 jornadas que tenemos que desarrollar en la presente asistencia técnica. Muy bien, para explicarles el programa del día de hoy, vamos a tener 3 sesiones el día de hoy. La primera sesión se va a desarrollar durante la mañana y se va a tocar el tema sobre ética e integridad en la función pública. Desarrollado el tema, vamos a tener casos prácticos y luego vamos a tener un espacio de rueda de preguntas donde se absolverán las consultas generadas a través del chat de la plataforma. Bien, eso es durante la sesión número 1 de la mañana. Por la tarde se va a desarrollar la sesión 2 y la sesión 3. La sesión 2 se va a desarrollar los temas sobre orientaciones para la supervisión en materia de infraestructura, y la sesión 3, monitoreo de la estrategia de supervisión 2021. Desarrollado cada temática, vamos a tener este espacio de absolver las consultas generadas a través del chat de la plataforma. Esa es la jornada del día de hoy, estimados coordinadores, especialistas de las DREUGEL que nos acompañan esta mañana. Bien, entonces, antes de iniciar la asistencia técnica, permítame informarles que a través del chat de la plataforma se está socializando el enlace de asistencia que les va a permitir plasmar su participación el día de hoy. Y algo muy importante
es que puedan renombrarse, por favor, para poder identificarles y poder, pues, saber con qué especialistas coordinadores nos están acompañando esta mañana. Entonces, es importante, por favor, poder renombrarse indicando su cargo, la región, la IGET a la que representan, por favor. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la presente asistencia técnica. Para ello, doy pase a Ángela Pajuelo, especialista de la coordinación de articulación de la DIGE, quien tiene a cargo las palabras de bienvenida a la presente asistencia técnica. Muy buenos días, Ángela Pajuelo, te damos la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Paquita. Muy buenos días con todas y todos. Bienvenidos a este taller de asistencia técnica. Qué gusto encontrarlos nuevamente. Un grato saludo a todos nuestros equipos de supervisión de la región de Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias y también nuestros amigos del caluroso Piura. No, muchas gracias, bienvenidos a todos y todas. Este es un espacio como el que le tuvimos, se podría decir, la semana pasada, en el que nos pudimos juntar con cada uno de los equipos para ver cómo es que estábamos avanzando y poder entre todos brindar soluciones conjuntas a todos los cuellos de botella que vamos identificando en equipo. Como se les comentó en esa oportunidad, esta asistencia técnica en donde ya estamos todos los involucrados, se podría decir, a nivel nacional, nos va a servir como para retocar o para detallar aquellos puntos o aquellas cosas que todavía no habíamos tocado, no les habíamos brindado, y también para ahondar en algunas otras cosas que nos dimos cuenta justamente en las reuniones de retroalimentación que tuvimos hace unas 2 semanas casi ya, para poder tener las cosas mucho más claras, ¿no? Es por eso que Paquita ya más o menos les mostró cuál va a ser el programa de estos 2 días, así que el día de hoy vamos a comenzar en la sesión de la mañana con todo lo que tiene sentido con orientaciones a nivel de ética en la función pública y todo lo relacionado con la política anticorrupción. Para lo cual nos están acompañando nuestros compañeros de OTEPA, del área de OTEPA del Minedu, ¿sí? Hugo Segarra y Luis Carrillo, para que por favor nos brinden todos los lineamientos. Así que nada más me queda que agradecerle su presencia el día de hoy, que estemos muy abiertos, que estemos muy atentos a todo lo que se está mencionando aquí. También pedirle su participación, porque la sesión del día de hoy es un poco dinámica, ¿sí? Hugo nos va a mostrar como grandes rasgos muchos lineamientos y cosas en generales de la ética, pero lo más importante de esta parte va a ser justamente el trabajo en equipo que vamos a tratar de realizar, hacer amenamente con las 250 personas aproximadamente que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces les voy a pedir por favor su participación activa, su escucha y que estemos muy atentos y que por favor cualquier consulta o duda la dejen en el chat para que todos nosotros las podamos responder. ¿Sí? Muchas gracias, bienvenidos y seguimos en contacto. Gracias Paquita, gracias Ángela, bienvenidos, me sumo a la bienvenida para todos, qué bueno estar reunido con ustedes desde acá y saber que están conectados desde distintas partes del país. Ya hemos tenido la oportunidad de repente con algunos de ustedes tener una asistencia parecida el año pasado y para mí es un gusto seguir acompañando y que me sigan invitando para poder hablar de este tema tan importante que es la ética. Como bien lo han mencionado, esta exposición va a tener 2 partes, ¿no? La primera parte en la que yo les voy a comentar unos rasgos generales de lo que es la ética, ¿sí? Vamos a entender la ética desde una mirada más como la corriente filosófica que es y también cómo se inserta el tema de la ética dentro de la función pública y vamos a pasar después a una parte práctica que es el desarrollo de unos casos para que ustedes puedan desde su mirada y desde su conocimiento poder trabajar y ampliar lo que vamos a ver de lo que es la ética. Entonces, quisiera empezar proyectando y siempre por favor pidiéndole que me confirmen que se ve la presentación para poder continuar. ¿Sí? ¿Se logra ver la presentación? No, ahora sí, Hugo. Perfecto. Entonces, ya más o menos hemos dicho cuál va a ser la temática de hoy, pero quisiera presentar a la oficina. Nosotros somos la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, y OTEPA, y nosotros somos el órgano de apoyo responsable de promover la transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción en el sector educación. Y dentro de las principales labores que tenemos en la OTEPA es impulsar el desarrollo de una cultura de ética e integridad, y también coordinar y coadyuvar el trámite adecuado de expedientes administrativos disciplinarios
ya sea por casos de corrupción o incumplimiento de funciones o infracciones al Código de Ética de la Función Pública. Entonces, en la oficina de OTEPA no es una oficina sancionadora. La oficina de OTEPA es una oficina que coadyuva al trámite adecuado de los expedientes en casos de corrupción o incumplimiento de infracciones. Ahora, cuando nosotros escuchamos el término de ética, pueden venir muchas ideas, ya sea por un conocimiento propio que tenemos de la ética, ya sea que lo hemos llevado en un curso, ya sea que lo hemos llevado o nosotros tengamos una aproximación más cercana con el tema de la ética. Y es importante entender que la ética, más allá de la ley, del código de ética que nosotros tenemos como servidores públicos, es más amplia, ¿no? Entonces se enmarca dentro de una corriente filosófica, y dentro de la ética es importante hablar de ciertos valores, porque hablar de valores también es hablar de ética. Entonces es importante entender que cuando nosotros hablamos de valores tenemos que remitirnos a ver cuáles son los valores que nosotros dentro del sector de educación tenemos y compartimos y compartimos en común, ¿no? Y estos valores son 4: respeto, servicio, integridad y excelencia. Y cuando nosotros pensamos en esto, cuando nosotros vemos estos valores, a mí me surge la pregunta y se las doy a ustedes para que puedan acompañarme en esta pregunta que me surge a mí: es, ¿estos valores de acá forman parte o formaban ya parte de mi repertorio habitual de conductas o de valores previos a conocer que estos son los valores institucionales del sector de educación o del Ministerio de Educación? Entonces, acá las respuestas pueden ser variadas, ¿no? De repente algunos nos identificamos con el respeto, algunos nos identificamos con el valor del servicio, algunos nos vamos a identificar con el valor de la excelencia. Pero les menciono esto porque es importante darnos cuenta que cuando nosotros hablamos de ética, más allá de la definición teórica, filosófica que produce el término de la ética, es importante entender que la forma como nosotros vamos a poder determinar conductas éticas es a través de la observación de la conducta y del comportamiento de primero mío y después de las demás personas. Entonces, algo importante acá es entender que la ética se enmarca no solo en un concepto teórico, sino también en un concepto de comportamiento, de actitud. Entonces, cuando nosotros hablamos de valores, estamos hablando de cosas que han sido y se han desarrollado de una manera en mí, y yo en el ejercicio de mis funciones, no solo profesionales, sino también personales, voy dando cuenta de cuáles son esos valores que yo tengo. Entonces, si yo quiero ver cómo es una persona, disculpen, no les he dicho, yo soy psicólogo clínico de profesión hace ya más de 16 años, entonces siempre estoy interesado en el comportamiento de las personas. Entonces, la forma que nosotros tenemos de darnos cuenta de cómo es alguien es a través de su comportamiento. No es a través tanto de sus palabras, porque en las palabras, y acá va a venir otro concepto importante que les quiero dejar, que es la integridad. Para nosotros la integridad es la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Entonces, para yo darme cuenta si justamente está existiendo esta coherencia entre lo que digo y hago, obviamente lo que tengo a la mano, o la herramienta principal que tengo a la mano, es la observación. ¿La observación de qué? De la conducta, pero de la conducta propia y después de la conducta de los demás. Ahora, cuando nosotros abordamos el tema de la ética, podríamos hacernos una pregunta general y que yo se las dejo acá a la sala para poder responderla, y acá estoy seguro que si somos 220 o si somos 250 van a haber 250 respuestas diferentes, aunque se parezcan, que es: ¿por qué consideras importante hablar sobre ética e integridad? No solo en este tiempo, sino en general. ¿Por qué para ti, con nombre y apellido, por qué para ti, por qué para mí, Hugo, es importante hablar sobre ética e integridad? Y acá también las respuestas podrían ser múltiples.
Las respuestas podrían ser porque estamos en un contexto en donde es importante resaltar los valores, porque es importante recordar cuáles están siendo los comportamientos que nos están fortaleciendo como personas y como sociedad. Es importante hablar de la ética y van a salir múltiples. Pero yo quiero añadir una pregunta más a esta que están viendo en esta diapositiva, que es: ¿qué tiene que ver la ética contigo en particular? ¿Qué tiene que ver? No importa qué cargo tengas en este momento, importa la persona que eres, ¿sí? Porque primero somos personas y después somos lo que somos. Entonces, a ti como persona, con nombre y apellido, ¿por qué es importante hablar sobre ética e integridad? ¿Qué tiene que ver con cada uno de nosotros la ética y la integridad? Vamos a darnos cuenta que va a tomar vital importancia hablar sobre la ética e integridad, dada la función que tenemos cada uno de nosotros. Más o menos importante, ninguna función es menos importante que otra. Todas complementan a un objetivo común que ya vamos a ver más adelante, que es el objetivo y la vocación del servidor público. Entonces, por eso es tan importante empezar esta conversación puntualizando que, si bien es cierto, en esta pregunta nosotros podríamos dar una mirada que está fuera de nosotros, que es porque el país está así, porque veo que hay actos que no son correctos, porque estamos en un país en donde las cosas, lo que pueda surgir, la mirada está hacia afuera. Pero también acá hay respuestas interesantes de una mirada que es hacia mí mismo, que es porque me he dado cuenta yo que hay ciertas cosas que me gustaría conocer más y complementar para fortalecer la ética y la integridad. Esa es una mirada hacia adentro. Ahora, yo hago una pregunta: ¿cuál de las dos miradas es más importante? Considero que las dos. Pero ¿cuál es más valiosa para mí? Es cuando yo puedo tener una mirada autorreflexiva, o sea, una mirada hacia adentro, intrapersonal, hacia adentro de mí. ¿Por qué? Porque cuando yo soy capaz de detectar estos valores, estos códigos de conducta que ya vamos a ver ahora, que tienen que ver conmigo, es como que se me abre un mundo distinto de posibilidades ante lo que yo puedo hacer y la responsabilidad que puedo asumir frente a una situación de presentarse. Entonces, cuando yo conozco cuáles son mis valores y de dónde viene, cuando yo entiendo cuál es la importancia de la ética en mí, es donde yo puedo sacar a relucir los valores que yo tengo y los valores en los que yo he fundado toda mi vida para responder frente a una situación. Entonces, tener esa mirada introspectiva tiene una importancia vital a la hora de aproximarme frente a lo que sucede externamente a mí. Ahora, también es importante, esta diapositiva la presentó Eloy Munive, que es el secretario de Integridad Pública, en un conversatorio que tuvimos ahora en mayo sobre ética e integridad, y dio un dato importante, ¿no? Servir en el 2019 hizo un estudio de percepciones en los servidores civiles sobre el clima ético en las organizaciones, y en este estudio se preguntó a un grupo de servidores públicos dónde habían adquirido estos principios y valores éticos que ellos consideraban más importantes. Entonces, de repente no se ve tan claro, pero si se dan cuenta, hay una barra en color turquesa y una barra en color azul, que son las que están con más índice, y lo que se encontró fue que el 99% señaló que habían asimilado estos valores y principios éticos en primer lugar en el hogar y en segundo lugar en la familia en general, o en la escuela, ¿no? La barra azul de la derecha corresponde a la respuesta de la escuela. Entonces, ¿qué cosa me quiere decir esto? En complemento con lo que yo les estoy diciendo anteriormente. La ética y la integridad es importante, toma vital importancia, porque nosotros pertenecemos a estos dos grupos. Pertenecemos al grupo de la familia porque todos nosotros provenimos de una familia, sin excepción, en donde se han dado ciertas dinámicas particulares que tienen que ver con valores, que tienen que ver con temas éticos, sino que antes no sabíamos que eran valores y temas éticos, simplemente lo hemos vivido.
y también somos parte del sector que forma parte de en donde las personas les vamos a poder brindar las facilidades para que desarrollen y fortalezcan aquellos valores y principios éticos que traen de casa, que es la escuela. Entonces, es mucho más importante darnos cuenta de la importancia del sector en el que estamos y lo que atañe al tema de la ética y la integridad, y aprender a respetarla y promoverla. Ahora, cuando nosotros hablamos de ética, ¿sí? Si bien es cierto, la ética entendida desde la disciplina filosófica tiene que ver con el conjunto de principios, costumbres y normas que orientan la vida de una persona, pero una vida buena, ya vamos a ver dentro de un rato qué cosa es una vida buena. La ética tiene que ver con tomar decisiones, con poder yo darme cuenta y actuar frente a algo. Entonces, cuando nosotros nos aproximamos a la ética se pregunta y argumenta respecto a cuáles reglas y criterios permiten vivir una vida humana buena, entendiendo la vida buena como una vida deseada por cada persona y de la cual se construye a partir de las decisiones que tomamos. Las elecciones que yo haga en mi vida van a determinar si mi vida es más favorable o menos favorable para mí. Por ejemplo, si yo soy una persona activa, que me ejercito constantemente, que tengo un buen régimen alimenticio, que busco instaurar nuevos hábitos de salud en mí, preventivos, haciéndome chequeos preventivos, yendo al médico no cuando estoy enfermo, sino cuando haciéndome chequeos periódicos, va a haber una consecuencia a esas decisiones que yo estoy tomando. Voy a tener de repente menos afecciones físicas, o voy a tener mejor salud, voy a estar en forma. Entonces, las consecuencias, cuando yo pienso en consecuencias, no solo debo pensar en consecuencias negativas, puedo pensar siempre en positivo de las decisiones que tomo. Lo que quiero que quede claro es que cuando nosotros tomamos decisiones, esas decisiones tienen una consecuencia, de la cual nosotros debemos a comenzar a hacernos cargo y ser responsables de esas consecuencias. Ahora, las decisiones constituyen el aspecto clave para el desarrollo de toda vida y para el desarrollo de una forma de ser éticos en todos los ámbitos. Si estamos diciendo que la ética tiene que ver con tomar decisiones, quiere decir que las decisiones que nosotros vayamos tomando en el curso de nuestra vida y en el ejercicio de nuestra función como servidores públicos va a tener un impacto mayor o menor, no solo en la forma como yo hago las cosas, sino en el impacto que va a tener para las personas para los cuales yo estoy ejerciendo el cargo que ejerzo. Entonces, esta capacidad de decidir tiene que ver justamente con elegir entre diferentes opciones o formas posibles para resolver situaciones en la vida en diferentes contextos. No, la capacidad de tomar decisiones no solo me va a servir para el tema laboral, sino que me va a servir para cualquier otro tema. Entonces, esta capacidad de discernimiento, de darme cuenta, es transversal a todas las esferas en las que yo me mueva: la familia, la pareja, los hijos, la escuela, los estudios, el trabajo. Es transversal. O sea, es como que si se metiera en todas las esferas de mi vida. Tomar decisiones, tengo que tomar decisiones para todo. Y evaluar si esas decisiones son buenas o no tan buenas, también es para todo. Entonces, se van dando cuenta, creo en este punto, que la ética y la integridad es como que si abarcaran casi todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, esta decisión ética es cuando nuestras elecciones están inspiradas en el bien común y en el respeto a las normas, lo cual implica nuestro propio bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Y acá hay un nuevo concepto que me gustaría que ustedes manejen, que yo estoy seguro que lo saben, que es el bien común. Cuando nosotros hablamos de lo que favorece, podemos hablar de lo que favorece solo a una persona o lo que favorece a todos. Entonces, nosotros, cuando hablamos de una decisión ética, como la ética se enmarca dentro de un rol ciudadano, ¿no? De un rol de comunidad, porque la ética, si bien es cierto puede ser personal, también es comunitaria. Cuando nosotros hablamos de una decisión ética, cuando tomamos una decisión, y vamos acá ya a hablar del ámbito profesional, nosotros las decisiones que tomemos en el ámbito profesional van a impactar de alguna manera al bien común, o sea, al resto de ciudadanos.
Entonces acá es donde nosotros debemos ser muy perspicaces y muy audaces para darnos cuenta el impacto, no solo a corto plazo, sino a largo plazo, de las decisiones que tomemos. Si estoy hablando de un tema legal o de un tema de, por ejemplo, ya lo vamos a ver en un caso más adelante, si yo acepto algo, ese impacto que va a tener va a ser a corto plazo y a largo plazo. Entonces, yo cuando tomo una decisión, debo y necesito ser capaz de poder mirar de manera más amplia el impacto que tendría la decisión que quiero tomar. Entonces, la ética también me permite discernir y darme cuenta de aquellas situaciones en donde si yo opto por una cosa, va a tener un gran impacto, positivo o no tan positivo. Entonces, ¿sobre qué decidimos finalmente, no? Para hacer un resumen, decidimos sobre nuestra vida, elegimos lo que nos hace mejores personas o elegimos aquello que nos da mayor plenitud, elegimos sobre nuestras relaciones con otras personas, decidimos actuar con respeto, tolerancia y amabilidad, o podemos decidir actuar con violencia y sin consideración por los otros. Siempre podemos elegir, y cada elección que tengamos, como lo repito, va a tener una consecuencia distinta. Y podemos elegir sobre nuestra función como servidores públicos. Decidimos sobre el uso correcto de los recursos públicos o decidimos sobre hacer nuestro trabajo con vocación de servicio al ciudadano y con calidad. Siempre tenemos la opción de elegir. Todos los días, en todo momento, estamos eligiendo. Elegimos levantarnos de la cama, elegimos lavarnos la cara, elegimos lavarnos los dientes, alistarnos, tomar desayuno, estar sentados acá, elegimos estar atentos a la presentación o estar tratando de ser multitasking y hacer varias cosas a la vez, ¿no? Cocinar, mirar la presentación, responder correos, responder llamadas, responder mensajes. Decidimos. Cada decisión que tomemos va a tener un impacto diferente, pero siempre tenemos la capacidad de elegir. Ahora, la ética se enmarca aplicada a la función pública. ¿Qué tiene que ver la ética enmarcada en la función pública? Cuando nosotros hablamos de la ética de la función pública, tenemos, por ejemplo, en la ley del Código de Ética 27815, en el artículo 4, nos dice que la ética aplicada a la función pública se dirige a quienes ejercen la función de servidores públicos. ¿Sí? Ahí la ley es clara. Y tiene que ver con el desempeño de los empleados públicos basado en la observancia de valores, principios y deberes que garantizan el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública. Entonces, nosotros como empleados públicos tenemos ciertos valores, principios y deberes y prohibiciones que cumplir porque estamos insertos y hemos elegido nuevamente, para usar esa palabra, trabajar en una institución que tiene estas normas. Ahora, ¿qué cosa es un empleado público o servidor público? Es todo funcionario o servidor de las entidades de administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos, sea nombrado, contratado, designado, de confianza o electo, que desempeñe actividades o funciones en el nombre del servicio del Estado. Entonces queda claro cuál es nuestra función y cuál es nuestro deber como servidores públicos. Ahora, la ética aplicada a la función pública la función pública mirada desde una perspectiva ética, el bien principal de quienes ejercen esta función en un Estado democrático es el servicio a los ciudadanos. Y acá quiero hacer un alto y mencionar que nuestra razón de ser como servidores públicos es el servicio al ciudadano. Y acá yo me permito hacer una reflexión de tratar de recordar cómo llegamos nosotros al servicio público. Llegamos por vocación, llegamos por necesidad, llegamos porque fue lo último que encontré o fue lo primero que encontré y nunca lo cambié. Definitivamente entre los asistentes, que no logro ver cuántos son, pero veo que son vi que eran más de 200, todos nosotros hemos llegado de alguna manera al servicio público. Y mirado desde ahí, es válido, ¿no? Si llegué, como haya llegado, es válido. Pero es importante entender
que nosotros como servidores públicos, la vocación o como que el eje principal, central del servicio público es el servicio al ciudadano. Entonces, ya sea como hayas llegado o ya sea por qué te mantienes, tienes que entender que nuestra principal mirada tiene que estar puesta en el ciudadano, en que lo que yo hago, no importa si estoy en el nivel más bajo de la jerarquía o en el nivel más alto, tengo un compromiso con la ciudadanía. Eso no lo puedo perder de vista. No es que el ministro tenga más responsabilidad con la ciudadanía que yo. Yo tengo mi parte. A mí me gustan las fábulas, las historias, ¿no? Hay una fábula que a mí me gusta mucho, o que me gustó mucho cuando la escuché, que es una fábula que se llama la fábula del colibrí. De repente alguno de ustedes la ha escuchado. Dice que una vez en el bosque empezó un incendio y todos los animales comenzaron a huir, y cuando el jaguar estaba corriendo vio que pasaba en sentido contrario, o sea, hacia donde estaba el incendio, un colibrí. Y como, bueno, estaba apurado y angustiado porque el bosque se estaba incendiando y querían huir, no le dio importancia en ese momento y siguió avanzando, y en eso vio que de nuevo el colibrí iba y regresaba, ¿no? Entonces, como a la tercera vez que vio eso, paró y le dijo: colibrí, ¿qué estás haciendo? Y el colibrí le dice: estoy yendo al lago, estoy agarrando agua con mi pico y estoy regresando al incendio y lo estoy tirando. Y el jaguar se quedó como que sorprendido y decir: oye, pero colibrí, ¿no te das cuenta que con tu pico tan chiquito y con la cantidad de agua que puedes recolectar, no vas a apagar el incendio? Y le dijo: mira, el bosque es donde yo vivo, donde consigo mi alimento, donde tengo mi familia. Yo sé que solo no lo voy a poder apagar, pero estoy haciendo mi parte. Entonces, bueno, el jaguar se quedó sorprendido de esa respuesta, y les cuento esto porque esto me lleva a una reflexión. Cuando yo veo el tema de corrupción, estamos ante un gran monstruo, es verdad. Es algo bien difícil de luchar contra, pero estoy seguro que cada uno de nosotros dentro del ejercicio público tiene una función fundamental y principal, que si cada uno de nosotros realmente tomamos conciencia de la importancia que tiene mi función dentro del ejercicio público, vamos a hacer como ese colibrí, vamos a hacer nuestra parte, no importa si el otro no la está haciendo, porque siempre va a haber hechos repudiables y siempre van a haber hechos loables. Yo voy a elegir cuál tomar en cuenta, y voy a elegir cuál yo voy a repetir o yo voy a promover. Seamos como el colibrí. ¿Como quién quiere ser? ¿Como el que huye o como el colibrí? Eso ya es decisión de cada uno. Acuérdense, cada uno de nosotros podemos elegir, y dentro de esa elección va a haber un impacto. Entonces, si nosotros como servidores públicos entendemos que nuestro deber ser es el ciudadano, vamos a ser más observadores. Pero para nosotros poder tener esa observación, tenemos que tener una motivación empática frente a la ciudadanía. El ciudadano necesita algo de nosotros, ¿sí? Y nosotros estamos al servicio, no somos serviles, ojo, estamos al servicio del ciudadano. El ciudadano necesita de mi integridad, y necesita de mi transparencia, y necesita de la impecabilidad de mis actos en el ejercicio adecuado de la función que yo ejerzo como servidor público para tener una mejor vida. Te pueden decir: no seas exagerado tampoco, no es para tanto. No, sí, es mi parte, es la parte que nos corresponde a cada uno como servidores públicos. Entonces, ser empleado público supone una doble responsabilidad como persona y como servidor público. Porque acuérdense, primero he sido persona, después he sido servidor público. Entonces, hablar de la ética y la integridad también me puede remontar a recordar justamente quién es la persona que he venido siendo en el tiempo. Y esa persona que he venido siendo en el tiempo, de dónde yo, cuando hemos visto esta diapositiva que les enseñaba de la percepción de ambientes éticos, recordemos un poco de los valores que hemos nosotros recibido en casa. ¿Cómo hemos recibido esos valores? ¿Cuál es el valor que más recuerdo yo haber recibido en casa? Yo, por ejemplo, recuerdo bastante el respeto.
Yo soy bastante así como que diplomático, bastante ceremonioso, educado, ¿no? Mi papá es así. Y siempre es bastante cordial con la gente y yo he adoptado esa forma de ser, aparte de la honestidad. Entonces, recuerden qué valores pueden ustedes identificar en casa, que han traído, qué valores están promoviendo ahora en su casa, con su familia, ¿no? Si es que tienen familia o los que la vayan a tener, qué valores les gustaría promover, cómo les gustaría que sean sus hijos, en base a lo que son ustedes. Entonces, nosotros, dentro del ejercicio de la función pública, estamos insertos en una ley que contiene principios, deberes y prohibiciones. Ahora, es importante conocer cuál es la ley, cuáles son los principios. No los vamos a leer cada uno porque no se trata de aprendernos de memoria ahorita o recordarlos todos al pie de la letra, pero sí es importante entender que estamos nosotros como servidores públicos enmarcados dentro de un código de ética en la función pública. Y si bien es cierto, el enfoque que hemos tenido hasta ahora es un enfoque punitivo, lo que nosotros queremos promover desde la OTEPA y desde todas las oficinas de integridad de los distintos ministerios es que debemos fortalecer una cultura de prevención. Y para fortalecer una cultura de prevención tenemos que conocer cuáles son esos principios, deberes y prohibiciones que debemos respetar y velar porque se respeten. Entonces, están vendiendo lavadoras, pero disculpen. El tema acá es nosotros poder conocer solo y entender que si transgredimos los principios, deberes y prohibiciones establecidas en el Código de Ética, es recordar que todos los que brindamos servicios al Estado somos pasibles de tener responsabilidad administrativa, civil o penal según sea el caso. Ya lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante en los casos que vamos a trabajar con ustedes. Pero acá es importante entender que cualquier acción que nosotros hagamos es pasible de tener responsabilidad si es que elegimos algo que no va acorde con estos principios, deberes y prohibiciones. La ley no está puesta solo para que esté bonita en el papel y con todas las firmas respectivas, sino está puesta para conocerla y velar por respetarla. Entonces, es importante entender que si transgredimos un principio, deber o prohibición, va a haber una sanción, o podría haber una sanción de ser el caso. Entonces, pero, como les decía, nosotros preferimos tener un enfoque preventivo. ¿Qué tenemos que hacer o quién tenemos que elegir ser para no llegar a esta parte de transgresión? Y si se está transgrediendo, preguntarte ¿para qué estás transgrediendo lo que te has comprometido cuando has firmado tu contrato o cuando has elegido? Si estás transgrediendo, preguntarte ¿para qué? No por qué, no interesa el por qué. Yo cuando en la consulta privada, cuando trabajo con los pacientes, les digo el por qué es irrelevante, porque el por qué me lleva a justificar. Pregúntate ¿para qué lo estás haciendo? Eso es una pregunta que yo se las dejo porque puede servirles para cualquier parte de la vida. ¿Para qué estás haciendo lo que haces? Ahora, ¿qué son los principios? Los principios son fundamentos y pilares básicos que sirven de guía para orientar nuestra conducta. ¿Recuerdan cuando yo les decía que la ética era el conjunto de costumbres, principios y normas que pretende responder a una pregunta que es ¿cómo debe vivirse la vida? Buscar una vida buena. Ok, los principios que tenemos en el Código de Ética se parecen, porque son los fundamentos y pilares que orientan nuestra conducta como servidores públicos. ¿Y cuáles son esos principios? Esos principios, yo estoy seguro que ustedes los recuerdan, son 8. Esos principios son respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad y lealtad al Estado de Derecho. Cada uno de ellos está contemplado en la ley del Código de Ética, a la que ustedes pueden recurrir en cualquier momento y profundizar en qué cosa quiere decir cada uno de estos principios. Pero para mí lo más importante el día de hoy es entender que estos principios
son fundamentos y pilares que sirven para orientar nuestra conducta. Los principios orientan nuestra forma de ser en el ejercicio de nuestra función. ¿Qué cosas son los deberes? Los deberes son reglas de conducta que, si bien derivan de los principios, se entienden más como obligaciones que debemos cumplir los servidores. O sea, si los principios orientaban nuestra conducta, el deber nos enmarca en un terreno normativo. Estamos obligados como servidores públicos a cumplir estos deberes. ¿Y cuáles son estos deberes? Los principios eran 8, los deberes son 6. Tenemos el deber de actuar con neutralidad, tenemos el deber de actuar con transparencia, tenemos el deber de ser discretos con la información que tenemos el deber de hacer un ejercicio adecuado del cargo, tenemos el deber de hacer un uso adecuado de los bienes del Estado y tenemos el deber de actuar con responsabilidad. Ahora, algo que yo me gusta reflexionar en cuanto a los principios y los deberes. Yo les hago una pregunta y acá les pido que ustedes la respondan para sí mismos. Imaginémonos que no existe la ley del código de ética, que no estamos hablando nada, nos hemos reunido nosotros así de casualidad en la vida y estamos hablando de esto. Yo les pregunto, si actuamos en base a estos principios, si actuamos con respeto, si somos eficientes, si somos veraces, si somos leales, si somos justos, si actuamos con respeto, con discreción, con transparencia, somos neutros cuando debemos serlo, cuando utilizamos bien los recursos que tenemos a la mano, yo les pregunto, si actuamos de esa manera, ¿nos ayudaría a ser mejores personas? ¿O sería un obstáculo para nosotros lograr lo que queremos lograr? Yo creo que la respuesta cae por su propio peso. Yo pienso que de todas maneras, si nosotros, olvidándonos de que existe el código de ética, si actuamos en base a estos principios y deberes, nos puede ayudar para hacer mejor lo que hacemos, sea lo que sea. Entonces, por eso es importante conocerlos, no sabérmelo de paporreta, qué cosa es la neutralidad o de memoria, sino entender por qué es importante ser neutro, por qué es importante actuar con discreción con la información que tenemos. Entonces, es profundizar y entender más allá de lo que dice la letra, sino entender cuál es la importancia y la relevancia que tiene conmigo. La pregunta inicial que les hice, ¿se acuerdan? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Y las prohibiciones son limitaciones al comportamiento. Los principios orientaban la conducta, los deberes nos enmarcan en el terreno normativo de lo que debemos hacer, y las prohibiciones es lo que definitivamente no se puede hacer, lo que no está permitido, y que incurrir en alguna de estas prohibiciones trae consigo una sanción o castigo. Los principios eran 8, los deberes eran 6 y las prohibiciones son 5, que son mantener intereses de conflicto, estamos prohibidos de obtener ventajas indebidas, estamos prohibidos de realizar actividades de proselitismo político, nos encontramos prohibidos de hacer mal uso de la información privilegiada y finalmente estamos prohibidos de presionar, amenazar o acosar. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a los principios, deberes y prohibiciones, obviamente estamos hablando que las transgresiones se enmarcan en un terreno de que cualquiera de estos actos puede vincularse a un tema de la corrupción. Y acá viene la pregunta de qué cosa es la corrupción, y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción define a la corrupción de la siguiente manera: la corrupción es el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, económico, no económico, o ventaja, directa o indirecta, tanto por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. Yo lo quiero volver a leer con ustedes, en caso de que nos hayamos olvidado qué cosa es la corrupción, y vamos a ceñirnos a lo que dice la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción. El mal uso del poder público-privado. Ojo que poder no se entiende solo por las altas esferas.
el poder público también lo ejercemos nosotros si es que nosotros tenemos competencia relevante frente a ciertos acontecimientos que atañen a nuestro ejercicio. Mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido. Indebido porque está fuera del beneficio que ya yo tengo como de ser servidor público. Económico o no económico. O alguna ventaja directa o indirecta. ¿Por quiénes? Por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios, deberes éticos y normas y derechos fundamentales. Eso es la definición de la corrupción. ¿Qué cosa entra y que si es un chocolate o es un carro? Eso va a determinarse en un proceso de investigación. Pero esta es la definición de lo que es la corrupción. Ahora, ¿cuáles son las faltas administrativas asociadas a la corrupción? Dentro del ámbito administrativo se pueden identificar ciertas prácticas que podrían tener vinculación con actos de corrupción. Yo les voy a mencionar algunas de ellas. Recibir doble remuneración del Estado, creo que es claro, ¿no? El empleado público recibe simultáneamente remuneraciones de 2 o más entidades públicas. Pues eso no está permitido, eso podría ser una falta asociada a un acto de corrupción. Nepotismo, cuando el empleado público contrata a una persona con la que tiene parentesco de hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, ¿no? Hay que estar claro que el nepotismo también es una falta administrativa asociada a la corrupción. Ventaja indebida tiene que ver cuando el empleado público procura, o sea, da o obtiene beneficios económicos o de otra índole mediante el uso de su cargo o influencia. Acá es importante darnos cuenta, una ventaja indebida es cuando el empleado público procura o recibe un beneficio económico, no solo económico, sino también de otra índole, mediante el uso del cargo que tiene. Conflicto de intereses. El empleado público mantiene relaciones en cuyo contexto sus intereses personales pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de sus deberes y funciones. Imagínense que yo soy dueño de una empresa de transporte y el ministerio tiene que, por un evento, transportar, yo no puedo presentarme como proveedor, porque ahí hay un conflicto de intereses. Incumplimiento del deber de imparcialidad. El empleado público en el ejercicio de su cargo favorece a las personas, partidos políticos o instituciones con las que se encuentra vinculado. No está mal tener una afinidad política, lo que está mal es no ser imparcial cuando tengo que serlo. Y, por ejemplo, en tiempo de elecciones, uno de los principios que más se observa y más se cuida es el de neutralidad. Y está finalmente el incumplimiento del deber de cautelar los bienes del Estado, el uso inadecuado de los bienes del Estado asignados para el desempeño de la función pública. Entonces, todas estas son faltas administrativas que están asociadas al tema de corrupción. Entonces, para hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto que la ética se enmarca en un conjunto de principios, normas que pretenden responder a una pregunta de cómo debo vivir mi vida o debo vivir una vida buena, y esa vida buena es esta vida deseada por todos, esta vida que me da equilibrio, que me da paz, y la ética tiene que ver con tomar decisiones y ser capaz de darme cuenta qué decisiones tienen un impacto positivo o no tan positivo en mí y en los demás. La ética tiene que ver, dentro del ejercicio público, tiene que ver con darnos cuenta que nuestras funciones, la razón de ser, tienen que darse para el ciudadano, al servicio a la ciudadanía. Entonces, toma vital importancia entender que dentro de nuestro ejercicio como servidor público estamos insertos en una ley que, si se transgrede, tiene unas causas que pueden ser de manera administrativa, civil o penal, dependiendo del caso. Tenemos principios, 8 principios, tenemos 6 deberes y tenemos 5 prohibiciones dentro de la ley del Código de Ética. Y finalmente hemos hablado sobre el tema de corrupción, que es el uso indebido del poder, y lo que hemos leído hace un rato, y hemos concluido en esta parte con las faltas administrativas asociadas a la corrupción.
Entonces, esta primera parte que les decía que yo les iba a dar como marco introductorio, es solo la superficie, ¿no? Hemos hablado, no sé cuánto he hablado, 35 minutos creo, de algo que da para profundizar mucho más. Y que yo los invito a que si el tema los motiva de alguna manera, profundicen, conozcan un poco más para justamente tener esta mirada observante, esta mirada cuidadora y esta mirada de respeto a lo que nosotros hacemos. Depende de nosotros, de cada uno de nosotros. No depende más del que está a tu costado ni del jefe que tienes arriba, sino depende de cada uno de nosotros velar por hacer lo mejor para cuidar nuestro país, ¿no? Porque finalmente haciendo lo que hacemos patria, y hacer patria es muy bonito. Entonces el cambio que nosotros queremos parte de nosotros mismos. Ahora vamos a pasar a esta parte introductoria y ahora vamos a pasar a una parte de casos prácticos que vamos a trabajar entre todos, ¿sí? Y para ello nosotros tenemos unas preguntas que responder. Vamos a leer cada caso, de ahí vamos con el apoyo del equipo, vamos a ver cómo vamos a responder estas preguntas, pero lo principal es que ustedes entiendan que de cada caso vamos a responder 3 preguntas. Estas 3 preguntas son: ¿cuál es el dilema ético que presenta el caso? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el dilema ético que presenta el caso? Segundo, ¿qué principio, deber o prohibición del Código de Ética consideran que se está respetando o vulnerando en el caso planteado? Y la tercera pregunta es: ¿qué consideran que es lo correcto que debe hacerse en ese caso? Entonces, hay 3 preguntas que vamos a responder en cada caso. ¿Cuál es el dilema ético que presenta el caso? ¿Qué principio, deber o prohibición del Código de Ética se está respetando o vulnerando en el caso planteado? Y tercero, ¿qué consideran que es lo correcto que debe hacerse en este caso? Entonces, yo voy a leer con ustedes el primer caso, lo voy a dejar acá proyectado para que lo lean cuando deseen, y después de eso vamos a pasar al desarrollo del caso. Vamos a leer el caso práctico número 1. Estos nombres son nombres inventados y vamos a leer a Ernesto. Ernesto es pedagogo de profesión, cuenta con amplia experiencia de capacitador pedagógico. Ello le ha permitido conocer diferentes entidades públicas e instituciones privadas como consultores, asociaciones e instituciones educativas. En mayo del presente año, luego de ganar un concurso CAS, ha asumido el reto de asumir el cargo de supervisor pedagógico de la UGEL La Ética y unirse así al gran equipo que llevará a cabo la gran tarea de la Estrategia de Supervisión 2021. A inicios de junio, en una reunión virtual entre amigos, dio a conocer el logro obtenido como supervisor pedagógico de las instituciones educativas privadas, precisando de qué se trataba y qué aspectos evaluaba durante su supervisión. Al día siguiente, uno de sus amigos lo llamó por teléfono y le propuso generar un ingreso adicional, para lo cual debía brindarle las herramientas y materiales utilizados en la Estrategia de Supervisión 2021 y apoyarlo en organizar capacitaciones para las asociaciones de colegios privados. Ernesto se encuentra en una disyuntiva frente a la propuesta, ya que él firmó un compromiso de confidencialidad con la UGEL La Ética. ¿Sí? Este es el caso práctico número 1 y acá le doy el pase al equipo para que nos comente cómo es que vamos a desarrollar este caso. Bien, estimado Hugo, en este momento, ¿no?, vamos a pasar todos, por supuesto, a analizar y a poder responder las preguntas que tú previamente has considerado, y luego, a continuación, yo voy a sacar de esta copita de colores un papelito donde están todas las UGELs y están todas las regiones, para que luego
con una ruleta nosotros podamos sortear cuál es el perfil del integrante del equipo, de la región y de la UGEL que va a participar tomando el micro luego de analizar este caso. ¿Ok? Entonces, pasamos a tomar uno de los papelitos y nos dice lo siguiente. La UGEL 03. UGEL 03, Lima Metropolitana. ¿Ok? Entonces, por favor, al equipo de DIFOCA, si pudiera pasar la ruleta para que pudiéramos nosotros saber cuál es el integrante del equipo de supervisión de la UGEL 3, que en este caso pertenece a DREL, a Lima Metropolitana, va a ser el que nos va a compartir el análisis. Muy bien, el especialista de infraestructura. ¿Ya? Él es el integrante del equipo de supervisión de la UGEL 3 que nos va a compartir su análisis. ¿Se encuentra presente el especialista de infraestructura, por favor? UGEL 3 no está presente, el especialista de infraestructura. Por favor, hacemos otra vez la ruleta si es que no se encuentra presente. Muy bien, de la UGEL 3, el especialista pedagógico. En esta UGEL tenemos a 2 especialistas. Por favor, pónganse de acuerdo. Uno de ustedes, hay una dama y un caballero. Si no me equivoco, es Patricia y Emerson. Uno de ustedes, por favor. Estimada Silvia, te he visto ahí, por favor, si te comunicas. Hola, ¿quién está presente? ¿Qué tal, Patricia? Buenos días con todos y con todas. Buenos días, Isabel. Estimada Isabel. Sí, ¿me escuchan? Sí, claro que sí, te escuchamos. Gracias. Sí, tengo un pequeño problema con el tema del internet, está un poco bajo, pero bueno. La pregunta, ¿me pueden reiterar la pregunta, por favor? Sí, creo que podríamos compartir. Sí, podríamos compartir la diapositiva donde están las preguntas. Sí, claro que sí. A ver. El caso. Ok, el caso y luego las 3 preguntas son: ¿cuál es el dilema ético que presenta el caso? ¿Qué principio de deber o prohibición del Código de Ética se está respetando o vulnerando en el caso planteado? Y la tercera es: ¿qué consideran que es lo correcto que debe hacerse en este caso? ¿Sí? Y este es el caso que hemos leído de Ernesto, en donde tenemos en esta oportunidad para responder esas preguntas. Claro. ¿Vamos a pasar a las preguntas? Sí, la pregunta, ya. Bueno, en relación también a lo que ha ido mencionando el especialista en el tema ético, ¿no? El especialista que aquí ha hecho también, bueno, que ha asumido, digamos, el cargo
¿no? De supervisor y también pues en relación al compromiso que tiene con esta responsabilidad, ¿no? No solamente asumir sus funciones, sino también del hecho de que como ser humano, como persona, ¿no? La cual tiene también una formación, que no solamente hay una formación a nivel profesional, ¿no? Sino también principios que han conllevado a poder ejercer, ¿no? Como tal, como ser humano que, que implica, que implica también ir valorando, respetando cada una de las situaciones en las que en los que se ha ido presentando, ¿no? En el tema ético, sobre todo, del hecho desde la función y rol que le corresponde, y de pronto por ahí encontrar a alguien que simplemente pues le presenta una situación la cual pues no es lo más adecuado, no es una acción obviamente que tenga que asumir, ¿no? Porque eso implica mucho el hecho también de estos principios, ¿no? Pero no solamente de poder asumirlo como algo que está escrito, ¿no? Sino como algo que también involucra un compromiso consciente, un compromiso eh, eh, que va a repercutir, sobre todo, cada una de sus acciones, no solamente a ellos, a él, ¿no? Sino a una serie de personas que están cumpliendo también desde el rol que les corresponde a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, de pronto en este dilema ético, ¿no? ¿Cuál es el dilema ético? Consideraría, pues, de estos principios, uno de estos principios, no sé si dentro de los que lo has mencionado, el tema de, bueno, eh, la situación dentro de los siete principios, considero que cada uno de ellos eh, tiene, tiene una repercusión, ¿no? en nuestros actos. Bueno, de ahí menciona qué principio de deber, prohibición de código ético se está respetando o vulnerando en el caso planteado. No sé si podrías colocarlo, estimado. ¿Podrías colocarlo el PPT de los 7 principios que han mencionado? Ajá. Bueno, hay uno que considero ahí es el tema de respetar, ¿no? El respeto, pero como les menciono, cada uno de ellos tiene una tonalidad, de pronto parte de lo que, de que como ya sea como supervisor, ¿no? Tiene que llevar a cabo no solo como algo que está estipulado, sino también considerarlo en su parte práctica, en la parte de sus acciones, ¿no? En lo que corresponde a trabajar desde la veracidad de los hechos, desde trabajarlo considerando también parte de la, como parte justa, como parte humana, como parte de la equidad ante lo que está considerado también llevar a cabo en la función propia como servidor, ¿no?
pero ahí sí considero mucho el tema del respeto, ¿no? El respeto y la justicia y la equidad, ¿no? Sobre todo ante la responsabilidad del Estado de Derecho, ¿no? Que corresponda. ¿Cuál es la pregunta 3? ¿Qué consideran es lo correcto que debe hacerse en este caso? Bueno, esto... obviamente aquí hay un mal proceder, ¿no? Obviamente en este caso hay un mal proceder desde el hecho de considerar como tales supervisores, entrar en la función lo que corresponde a todas las acciones, incluso las prohibiciones que uno también las tiene, como sí, pero prohibiciones en el tema del trabajo veraz, un trabajo transparente, un trabajo con acciones que sabemos que está involucrando a todo un personal, ¿no? No solamente esto va a ir repercutiendo en el proceder de cada una de las acciones, ¿no? Porque el hecho de que dos compañeros quieran tener un aprovechamiento desde la función que les corresponde y organizar diferentes capacitaciones, organizaciones, ¿no? En aprovechamiento desde ese rol que desde ya lo tienen. Hay una falta obviamente de compromiso, un nivel también de responsabilidad, ¿no? Y más aún desde el hecho del compromiso de la confidencialidad, ¿no? Que es que pues es grave, ¿no? Sin embargo, desde ahí, de pronto como a nivel como de institución, bueno, yo no sé, esto no implica de pronto del hecho de que cada quien pueda hacer, por ejemplo, yo como pedagoga, ¿no? O ya sea de pronto alguien como especialista legal o como o especialista económico o como especialista de UGEL o de DREL, desde la posición y el rol en que nos encontremos, siempre hay que tomar en cuenta, como decía el especialista, las repercusiones que puedan haber en cuestión de nuestras acciones, ¿no? Nosotros, dentro de nuestra formación, ¿no? De valores conscientes que podemos no solamente promover, sino ir asumiendo como tal, porque somos un referente, no solamente con los que trabajamos, sino también desde nuestras familias, desde lo que corresponde también hacer todo un trabajo consciente, ¿no? Entonces, ahí de considerar obviamente como un acto obviamente de falta de lealtad, falta de responsabilidad, y eso obviamente tendría que asumirlo como tal el especialista, ¿no? Y pues sí, hay también una omisión, aquí hay una omisión y es parte de las responsabilidades que también lo tiene que asumir, ¿no? Y desde ya es una de las acciones que como institución, ¿no? A nivel del Estado va a tener que asumirlo, ¿no? Como una omisión, es una falta grave también del especialista, y bueno, eso considero, ¿no? Que obviamente es una de las consecuencias de sus actos, ¿no? Bueno, eso de pronto podría también aportar. Gracias. Ok, estimado Hugo, creo que le damos pase a Luis. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan todos? adelante, Luis. ¿Qué tal? Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenos días con todos. Quien les habla es el abogado Luis Murillo Ordóñez, también de la Oficina Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, encargado básicamente del equipo de denuncias. Es decir, nosotros recibimos las denuncias, como vamos a ver también por faltas contra la ética, actos que pueden generar actos de corrupción, y las trasladamos a los órganos correspondientes para su investigación. Ahora,
Centrándonos en el caso, ¿no? Efectivamente, nos damos cuenta que acá hay, primero, bueno, acá hay tenemos que separar dos temas. En principio, ¿no? Ernesto habría cometido quizás ya incumplido, digamos así, el deber de discreción del Código de Ética. Es decir, guardar reserva respecto de los hechos e informaciones de los que tenga conocimiento, ¿no? Porque, bueno, él de repente, sin querer, digámoslo así, en una reunión, como dice el caso, en una reunión de amigos, ¿no? Indicó su nuevo cargo que tiene como supervisor, ¿no? Y es así que uno de ellos se comunica con él, ¿no? Entonces, y le propone, ¿no? Esto, ¿no? Organizar capacitaciones, ¿no? Que se entiende que son de manera privada, fuera de su labor como servidor público. Ese sería el dilema ético. Servidor público, ¿no? Acceder a realizar estas capacitaciones fuera de sus labores como, ¿no? Funcionario. Ahora, repito, ¿no? Habría ya que es el deber de discreción, ¿no? Al haber revelado, ¿no? Las labores que realiza. Ahora, en el caso que él ¿no? O sea, acceda a esta petición de su amistad, se estaría vulnerando ya, ¿no? Que es el principio de probidad, es decir, actuar con honradez, con rectitud, con honestidad, porque ya es leal a sus labores y no estaría ya, y junto con ello, ¿no? Vulnerando también lo que es cayendo en lo que es la prohibición, ¿no? Manteniendo un interés en conflicto, y así mismo hacer mal uso de la información privilegiada con un beneficio económico para él, ¿no? Entonces, esas serían prácticamente, ¿no? Se estaría, como les digo, ¿no? Ya habría vulnerado el deber de discreción, y en el caso que acceda al pedido de su amistad, vulneraría lo que es el principio de probidad, por ya no ser honrado, ¿no? Actuar de manera deshonesta, y la prohibición también de mantener intereses de conflicto y del mal uso de la información privilegiada. Y como se dijo efectivamente anteriormente, lo dijo Hugo, ¿no? Es importante acá hacer una pausa y saber que nosotros tenemos ahí la decisión, ¿no? O sea, ¿vamos por un camino o vamos por el siguiente? Ahora, ¿qué es lo que se consideraría correcto hacer en este caso, ¿no? Efectivamente, lo que debería hacer Ernesto, luego de realizar un análisis introspectivo, ver las consecuencias que podrían traer estos actos, es rechazar la propuesta, ¿no? Efectivamente, simplemente negarse a lo que dijo su amigo, hacer una reflexión, ¿no? Y respecto a guardar reserva, ¿no? De las labores que realiza, ¿no? Sobre todo si es una labor de supervisión, ¿no? Y comunicar, bueno, en este caso a su empleador, a la UGL, a la EGEL en la que él está trabajando, ¿no? Respecto a esta situación, ¿no? Ello lo que debería hacer. Ahora, como vamos a hablar quizás ya más adelante al final de los casos, si no hace esto puede generar algún tipo de responsabilidad administrativa. Todo incumplimiento al Código de Ética, a la Ley de Servicio Civil, a la Ley de Reforma Magisterial y la Ley 27444 generan responsabilidades administrativas las cuales pueden ser, ¿no? Sancionadas. Y bueno, eso, como le digo, lo vamos a ver ya en la parte final. Entonces, eso sería para complementar la respuesta brindada, ¿no? por la señorita. Perfecto, Luis. Entonces, agradecer también las respuestas, y ahora, si está bien, Isabel, vamos a pasar a leer el segundo caso. Para el segundo caso, lo quiero leer con ustedes. Por favor, acompáñenme en la lectura para poder estar atentos a los detalles de este caso. Y dice: Marta, este caso es de Marta. Marta es arquitecta y madre de familia de 2 pequeñas niñas. Gracias a su esfuerzo y perseverancia, accedió a una plaza CAS como supervisora de infraestructura de instituciones educativas privadas en la UGEL Los Andes, ganándole a 40 postulantes. Como parte de sus labores, conjuntamente con el equipo de supervisión de la UGEL, preparó y planificó las acciones de supervisión proyectadas para el año, siendo que en el mes de mayo, de acuerdo a la planificación, se ha previsto supervisar a la institución educativa privada Leader School. Para ello, se cursó un oficio al director indicándole la fecha y la hora en la que se llevaría a cabo la supervisión. El director de la institución educativa solicitó un tiempo adicional que sobrepasa los 30 días.
Ante ello, Marta le explicó que ello es inviable ya que los tiempos estaban planificados. Ante la negativa por parte de Marta, el director de la institución educativa privada averiguó la dirección del domicilio de Marta y le envió una tarjeta de saludo por el Día de la Madre, además de un sobre con dinero. Ante esta situación, Marta se encuentra muy asustada y no sabe cómo actuar. Entonces, en este caso de Marta, vamos a responder a las 3 preguntas. ¿Cuál es el dilema ético que presenta el caso? ¿Cuál sería el principio de deber y prohibición que se estaría vulnerando o respetando en este caso? Y tercero, ¿cuál creen ustedes que es lo correcto que se debe hacer en este caso? Bien, estimado Hugo y colegas y compañeros que se encuentran presentes, vamos a tener la misma mecánica, vamos a extraer uno de los papelitos donde están todas las subredes y regiones, y lógicamente luego vamos a pasar a la ruleta para saber quién es el que responde. Y tenemos a la región Arequipa. ¿Okay? Región Arequipa, por favor, Dieguito o Paquita, si nos puedes pasar la ruleta. El coordinador DRE, Arequipa, se encuentra presente. Sí, buenos días con todos. Mi nombre es Luis Ascuña. Muy bien, estimado Luis. Te ha correspondido, como tú ves por sorteo, responder a las preguntas de este segundo caso. Te escuchamos. Correcto. No sé si pudiesen poner nuevamente el caso. Muy bien. En este caso, de Marta, que es la arquitecta, como lo menciona, ¿no? Es mamá de 2 pequeños, bueno, por ende, acá identificamos la condición de madre de familia, ¿no? Que más adelante se va a ver en el caso. Bueno, ella es supervisora, en este caso de infraestructura. Bueno, le ha tocado en este caso evaluar una institución educativa, Leader School, ¿no? Y bueno, ella ha hecho en este caso, ha notificado a la institución educativa. Bueno, la institución educativa ha pedido un plazo de 30 días, lo cual no está establecido, ¿no? De acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, como lo señala, ¿no? Entonces, bueno, en esta situación, al recibir la tarjeta con una felicitación por parte, vamos a suponer que sea el promotor o el director de la institución educativa, bueno, ella está en el dilema de que al ser la condición de madre y al recibir una tarjeta, bueno, ella seguramente se siente sorprendida, ¿no? Del cómo en todo caso indagó, averiguó la dirección para poderla saludar. Y añadido ello, la situación del dinero, ¿no? Que ella conlleva en este sobre, ¿no? No sé si podríamos pasar en todo caso las preguntas para poderlas ir respondiendo. Sí, las puedo mencionar para que las tengamos presentes. La primera pregunta es ¿cuál es el dilema ético que presenta este caso? La segunda pregunta es ¿cuál es el principio de deber o prohibición que se estaría respetando o vulnerando? Y tercero, ¿cuál cree que es lo correcto que debe hacerse? Ya, respecto al dilema ético, seguramente que el dilema que se va a poner en este caso para la arquitecta Marta es decir, ¿acepto o no acepto esta situación, ¿no? El dinero que le está enviando en este sobre, ¿no? En todo caso, como usted lo ha mencionado, la ética obedece a un actuar, ¿no? a un buen actuar basado en principios, y estos principios también, de acuerdo a la exposición que se ha hecho, muchos de ellos, y creo que la mayoría, nosotros lo adquirimos desde la casa, desde la familia, ¿no? Y ellos también se van complementando de repente con el quehacer de nuestra vida, ya sea profesional, social, etcétera, ¿no? Entonces, hay un dilema, ¿no? Del aceptar o no aceptar. Es decir, ¿qué yo tengo formado como principio, ¿no? Si debo o no debo aceptar. Eso para mí sería el dilema, ¿no? Respecto a que si yo voy a aceptar o no voy a aceptar ello. Entonces, yo tendría que actuar
Yo tendría que actuar en base a mis principios, ¿no? Es decir, cuán claro de repente yo tengo mi posición frente a esta situación, ¿no? Ahora, ¿qué principios estaría en este caso vulnerando, ¿no? Si nos basamos en los principios que usted ha mencionado respecto a lo que dicen los principios del servidor público, estábamos hablando del respeto. Creo que acá tendría que ver mucho con la probidad, ¿no? Es decir, que tiene que ver bastante con la rectitud y la honradez, ¿no? La honestidad con la cual yo tendría que actuar frente a esta situación. Para mí, a mi parecer, debería en todo caso tomarse en cuenta la probidad, porque es importante en este caso en el actuar de un servidor público, ¿no? También me parece que tendríamos que basarnos en la idoneidad, ¿no? En la actitud, en este caso, basada en la moral, ¿no? ¿Cómo en todo caso nosotros vamos a poder actuar frente a esta situación? Ahora, ¿qué es lo que debería hacer? Para mí, debería poner en conocimiento, en este caso, primeramente a la coordinación y luego a la autoridad supervisora, ¿no? Porque ya acá se estaría en todo caso tratando de repente de chantajear, no sé si estoy utilizando el término adecuado, a la supervisión misma, ¿no? Y que en este caso tiene de responsabilidad la supervisora de arquitectura. Eso es lo que yo podría mencionar al respecto. Muy bien, le damos pase a Luis. Sí, ¿qué tal? Buenos días nuevamente. Bueno, ahora pasaremos a revisar lo que es el segundo caso práctico, ¿no? Bueno, efectivamente, como nos dijo el participante, ¿no? Acá estamos nuevamente en esta disyuntiva, ¿no? ¿Cuál es el dilema ético, ¿no? Si reciben, bueno, en este caso ya prácticamente se le ha entregado a la persona, ¿no? ¿Qué hacer con este dinero que se le ha proporcionado, ¿no? Lo devuelve, ¿no? Lo recibe, no dice nada, cómo actuar, ¿no? Cómo proceder, por cuanto como efectivamente eso podría vulnerar lo que es ¿no? Su imparcialidad, ¿no? Dentro de la supervisión que va a realizar de esta institución educativa y en particular a este director, ¿no? Entonces, ahí su dilema y nuevamente estamos en el tema, ¿no? ¿Qué decisión adoptar, ¿no? Entonces, ahora, también efectivamente, como dijo el participante, ¿no? A diferencia del caso anterior, acá todavía la servidora no ha hecho, ¿no? Ha cumplido con procedimientos, ha cumplido con las normas y todavía no ha realizado ninguna acción, ¿no? Pero si realizara, es decir, si ella se quedara con el dinero, ¿no? Estaría faltando lo que es, efectivamente, como se mencionó, el principio de probidad, por no actuar con una honradez, digamos, con una honestidad, ¿no? Simplemente recibir un dinero, en este caso sería mal habido, porque no habría ninguna razón para recibirlo. Luego también, y ello podría, ¿con qué fin lo está haciendo? Porque este dinero efectivamente que brinda el director no es por una razón, digámoslo así, ¿no? Para que esta servidora, ¿no? Realice determinados actos, determinadas supervisiones. Entonces también si ella se queda con el dinero, ¿no? Tendría que, lo que esperaría el director es que se vulnere lo que es la neutralidad, es decir, que ya no actúe con imparcialidad en sus labores, ¿no? Porque esa sería la llamada contraprestación que se haría al recibir esta especie de soborno, digámoslo así, ¿no? Y también, bueno, porque mantendría un interés en conflicto, ¿no? Porque sus intereses, ¿no? Entrarían en conflicto con su labor desempeñada, y asimismo eso también podría generar un mal uso de la información privilegiada, en favor, efectivamente, de esta institución educativa. Ahora, ¿cuál sería qué es lo que se debería hacerse, ¿no? ¿Cuál sería lo correcto, digámoslo así, en este caso? En primer lugar, por supuesto, pues negarse, ¿no? Definitivamente sí, y devolver este dinero, ¿no? Señor, discúlpeme, ¿no? Yo no acepto este dinero mal habido, ¿no? Y lo devuelve, en este caso, al director de esta institución privada, Leo de School. Y luego de ello también, ¿no? Poner en conocimiento efectivamente de su superior jerárquico, el UGEL, ¿no? Para ver este mal proceder de este director. Y bueno, y de ser el caso, incluso proceder hasta una denuncia en contra de él, ¿no? Ahora, como efectivamente es una institución privada, ¿no?
a través de los canales correspondientes, ¿no? Incluso puede ser hasta una denuncia penal, porque efectivamente el dar dinero así de la nada constituye algo muy grave. Pero lo que debe hacer la servidora efectivamente es devolver ese dinero, ¿no? Y poner en conocimiento de su superior jerárquico. Perfecto, Luis. Muchas gracias. Y gracias también a Luis Ascuñán, creo que nos dio la respuesta desde Arequipa. Quisiera complementar solo acá algo que ha dicho Luis, que es, en el caso de que la persona tenga el sobre en la mano y te lo esté presentando, nosotros tenemos la oportunidad de rechazarlo. Pero en el caso de que, por ejemplo, se dé que a mí me llega un sobre con una tarjeta a mi casa y no veo a la persona que me lo envía, nosotros, dentro de nuestro sistema de gestión antisoborno y de la política antisoborno y los compromisos que ha asumido el Ministerio frente a eso, tenemos una política de cero regalos, de cualquier tipo. Entonces, cuando nosotros nos veamos en el caso de recibir, por ejemplo, algo, llego a mi casa y me encuentro con algo, con un paquete que dice gracias por esto, lo correcto que debe hacerse es, nosotros tenemos un formato para llenar en caso de recibir alguna dádiva, ofrenda o beneficio económico, llenamos un formato, adjuntamos con él el sobre y reportamos eso a nuestro superior inmediato, a nuestro coordinador o nuestro director. Entonces, recordemos que nosotros en el Ministerio tenemos un formato que está inmerso en la política antisoborno y es parte de los compromisos que ha asumido el Ministerio. Eso es cuando yo no he estado frente a la persona que me ha ofrecido o que me ha pretendido ofrecer esta dádiva o beneficio, ¿no? Tenemos un formato que debe ser llenado y adjuntar el regalo que se haya recibido y entregarlo y reportarlo a nuestro superior inmediato o a nuestro director. Así que gracias por las respuestas. Vamos a pasar, Isabel, al tercer caso. Bien, estimado Hugo. Entonces les pido que estemos atentos para que me acompañen en la lectura de este tercer y último caso. La empresa consultora Educalia ha desarrollado durante las 2 últimas semanas de junio un curso para preparar a las instituciones educativas privadas de la región Puno en el proceso de supervisión que las UGEL de la región van a realizarles en el marco de la Estrategia de Supervisión 2021. A este curso fueron invitados una gran cantidad de directores de las instituciones educativas privadas de la región. Sin embargo, estos compartieron el enlace con las instituciones educativas privadas de otras regiones y asistieron cerca de 500 participantes a nivel nacional. La información de la convocatoria e implementación de este curso llegó al Minedu como parte de una denuncia anónima en donde describían que el curso tuvo una duración de 8 horas y que se mostró cómo se realizaría la actividad de supervisión a las instituciones educativas privadas en 4 aspectos: legal, pedagógico, económico e infraestructura, para lo cual utilizaron el material preparado por el Minedu, matrices de supervisión, instrumentos a aplicar, presentaciones, entre otros, pero poniendo que la autoría de los materiales le correspondía a la consultora Educalia. Asimismo, señalaron que existían varios supervisores de la UGEL Puno y especialistas de la DRE Puno que le señalaban constantemente a las instituciones educativas privadas la necesidad de contar con una asesoría particular para pasar el proceso de supervisión, por tener requerimientos engorrosos y sanciones fuertes, a aplicarse en caso no cumplan con las obligaciones supervisadas. Al preguntarles a los equipos de supervisión de dónde podría haberse filtrado esta información, nadie supo dar respuesta. El Minedu le señaló que realizarían la investigación del caso y se aplicarían las sanciones correspondientes a los involucrados. Sí, este es el caso práctico. Le doy pase a Isabel para hacer la dinámica. Gracias, Hugo. Muy bien. De igual manera, entonces, estimados participantes, vamos a pasar a sacar el papelito de color y le corresponde
a la región Callao. Por favor, Paquita o Dieguito, si nos apoyan con la ruleta. ¿Qué integrante? Atentos, región Callao. Coordinador DREC, en este caso. Por favor, ¿se encuentra presente? El coordinador de la DREC Callao. ¿No se encuentra presente? Sí, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, Muy bien. Justo estaba respondiendo un WhatsApp. No sé si me pudieran ayudar con la pregunta. Claro que sí, van pregunta, a volver a colocar por favor. el caso, si es que no lo has podido leer con nosotros, y luego te hará Hugo las preguntas, ¿ok? ¿Desea que vuelva a leer el caso o Sí, las por preguntas? favor. No, las preguntas no, las tengo claro. Dilema ético, principio vulnerado y qué es lo correcto que se debe hacer. Principio, deber o prohibición vulnerado, ¿no? Cualquiera de los tres. Pero leamos juntos este caso para poder ejemplificarlo mejor. La empresa consultoria Educalia ha desarrollado durante las 2 últimas semanas de junio un curso para preparar a las instituciones educativas privadas de la región Puno en el proceso de supervisión que la SUGEL de la región van a realizarles en el marco de la Estrategia de Supervisión 2021. A este curso fueron invitados una gran cantidad de directores de las instituciones educativas privadas de la región. Sin embargo, estos compartieron el enlace con instituciones privadas de otras regiones y asistieron cerca de 500 participantes a nivel nacional. La información de la convocatoria e implementación de este curso llegó al Minedu como parte de una denuncia anónima en donde describían que el curso tuvo una duración de 8 horas y que se mostró cómo se realizaría la actividad de supervisión a las instituciones educativas privadas en 4 aspectos: legal, pedagógico, económico e infraestructura, para lo cual utilizaron el material preparado por el Minedu, matrices de supervisión, instrumentos a aplicar, presentaciones, entre otros, pero poniendo que la autoría de los materiales le correspondía a la consultora Educalia. Asimismo, señalaron que existían varios supervisores de la UGEL Puno y especialistas de la DRE Puno que le señalaban constantemente a las instituciones educativas privadas la necesidad de contar con una asesoría particular para pasar el proceso de supervisión, por tener requerimientos engorrosos y sanciones fuertes a aplicarse en caso no cumplan con las obligaciones supervisadas. Al preguntarles a los equipos de supervisión de dónde podría haberse filtrado esta información, nadie supo dar respuesta. El Minedu le señaló que realizarían la investigación del caso y se aplicarían las sanciones correspondientes a los involucrados. Ok, sí, con respecto al dilema ético, ahí, bueno, hay un tema de una vulnerabilidad, ¿no? Una vulneración del respeto y la probidad de parte de, ¿no? Del personal, ¿no? El responsable del coordinador, en todo caso, ¿sí? Se estaría vulnerando el mal uso de la información privilegiada, ¿no? Con la que se cuenta, ¿no? Que es asignada por ser parte ¿no? de este plan de supervisión, ¿no? Y bueno, y con respecto a qué es lo correcto, es que, bueno, la información que se le pueda brindar ¿no? al equipo de trabajo, considerando que es un plan de supervisión, ¿no? Y que las instituciones educativas deberían cumplir, deberían estar alineados a la normativa, no se puede proporcionar ¿no? esta información. Entonces, en ese caso, se estaría cometiendo, ¿no? actos impropios, ¿no? que bueno, vulneran
vulneran el principio de probidad y respeto, creo. Eso sería mi comentario. Muy bien, estimado Luis. Te damos pase, por favor, para el análisis. Sí, muchas gracias nuevamente. Bueno, ahora pasamos a ver lo que es este caso 3, ¿no? Acá en principio tenemos habría que discernir dos temas, ¿no? Primero el actuar de esta empresa, ¿no? Educalia, que efectivamente aprovechándose, ¿no? Digamos, sustrayendo, obteniendo esta información del Ministerio de Educación, ¿no? Ha brindado sus asesorías, ¿no? Y estaría en cierta forma lucrando con ello, ¿no? Con material que no es suyo propiamente dicho, ¿no? Y segundo, el tema de dónde obtuvo esta información esta empresa. O sea, no es que de la nada la ha obtenido. Han habido servidores dentro del OGEL o la DREPUNO, ¿no? Que le ha proporcionado este material. Entonces, ahí tenemos efectivamente el dilema ético, ¿no? Estos supervisores, tanto del UGEL como de la DREPURO, ¿no? ¿Cómo es que se ha obtenido esta información, ¿no? Y bueno, cómo esto se relaciona con el desempeño en sus funciones, ¿no? Y cómo se había, sobre todo, cómo se había filtrado esta información a la empresa Educalia. Porque efectivamente esto tiene carácter reservado, ¿no? Entonces nos encontramos efectivamente ahí que nosotros efectivamente no debemos brindar esa información a terceros particulares. Ahí tenemos entonces lo que es, cuál es el principio de deber o prohibición del Código de Ética vulnerado en este caso. En este caso, ¿no? Se está vulnerando básicamente lo que es el principio, ¿no? De respeto y el de probidad nuevamente. Por cuanto no había un buen desempeño en las funciones encomendadas a estos servidores, ¿no? Quienes se han aprovechado de su posición, digamos, y de las funciones que realizan, ¿no? Para proporcionar esta información de manera irregular, obteniendo definitivamente una ventaja. No es que efectivamente no, como se dice vulgarmente, no hay lonche gratis. Efectivamente han tenido que recibir una contribución para poder dar esta información de carácter reservada. Y estarían incumpliendo también en todo lo que es el deber de discreción, ¿no? Por no guardar reserva, ¿no? De esta información con la que cuenta por el ejercicio mismo de sus funciones. Entonces, ¿no? Tendríamos que estas circunstancias, ¿no? Vulneran lo que se establecen ventajas indebidas, ¿no? Al particular, ¿no? Y mediante el uso de su cargo, autoridad e influencia, ¿no? Que esto genera. Ahora, y eso también vulneraría lo que es se centraría en lo que es mantener un interés en conflicto, ¿no? Por cuanto, ¿no? Los servidores, a su vez, al brindar esta información a esta empresa, ¿no? Estarían privilegiando lo que es sus intereses personales, solo los intereses como servidor público, y también haciendo un mal uso de la información privilegiada, por utilizar esta información para beneficio de esta empresa particular. Ahora, ¿qué sería lo correcto hacer en este caso? En este caso, según lo que se describe, ya el Minedu ha tomado conocimiento a través de una denuncia anónima que les podría indicar que efectivamente, que en este caso el Ministerio de Educación y en particular la OTEPA cuentan con canales, ¿no? De denuncias por acto de corrupción, y el cual efectivamente puede hacer a través de la plataforma de denuncias o a través del correo cerocorrupción@minedu.gov.p, en el cual cualquier persona, sin necesidad de identificarse, puede presentar este tipo de denuncias. Entonces, en este caso, el Ministerio ha tomado conocimiento y, bueno, esto será sujeto a una investigación, porque el caso no menciona efectivamente que nadie como quien dice, quiere delatar, ¿no? En este caso, lo que corresponde es que la persona que tenga conocimiento, porque definitivamente tendría que haber alguien que tenga conocimiento de estos hechos, de manera anónima también puede acercarse, en este caso a la Secretaría Técnica de la Ley Servil, quien investiga estos casos, y indicar quiénes son los servidores que serían involucrados en estos actos, para poder llegar efectivamente, ¿no? A una investigación y luego el procedimiento administrativo disciplinario, pues llegar a una sanción y evitar que estos actos se repitan, ¿no? Este filtro de información que sería, digamos así, una especie de un hurto de esta información para beneficio de un particular. Y en cuanto a la empresa, también hacer la denuncia respectiva, pues, ante el Ministerio Público, ¿no? Para que se tomen cartas en el asunto contra los funcionarios de esta empresa que estarían haciendo estos actos de manera irregular. Entonces es importante que todos tomemos conciencia de esto, ¿no? Y siempre, no digamos entre nosotros, ¿no? Si nosotros tenemos conocimiento de un acto de corrupción, pues a informarlo, ¿no? Denunciarlo, ¿no? Para evitar que esta situación
se sigan pasando en el sector. Perfecto, Luis, muchas gracias. Gracias a los participantes que han podido brindarnos su mirada. Definitivamente todos los que hemos podido acompañar este caso podemos tener algunas otras miradas que complementen, pero básicamente para nosotros es importante poder orientar desde nuestra mirada también qué es lo que está ocurriendo. Ahora, hay algo que sí me gustaría puntualizar, es que nosotros como TEPA, según el artículo 100, en los literales F y G, la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, que es la oficina que Luis y yo representamos en esta ocasión, nosotros tenemos la función de coadyuvar con el trámite de denuncias por faltas administrativas y por actos de corrupción. Entonces, verificando que se cumplan con los requisitos establecidos en la normativa y de ser transgredidos estos principios o estos requisitos establecidos en la normativa, nosotros trasladamos a los órganos competentes para su investigación, siendo estos órganos competentes la Secretaría Técnica de la Ley del Servicio Civil para el personal administrativo o las comisiones permanentes de procesos administrativos disciplinarios para docentes, que es para el personal docente. Entonces son estos los órganos encargados de investigar las presuntas faltas, tipificarlas y sancionar a los servidores en caso se determine su responsabilidad administrativa. Lo que nosotros queremos dejar en claro acá es que si los servidores incumplieran los deberes éticos que se han analizado en los casos, van a ser investigados por estos órganos y luego de la investigación correspondiente, a través de un proceso administrativo disciplinario, podrían ser sancionados de acuerdo a la gravedad de los hechos, y puede ser una amonestación, puede ser una suspensión o puede ser una destitución, pero también dependiendo de la magnitud y el alcance del hecho podría tener incluso una implicancia penal. Entonces, en este último caso de destitución también serían inhabilitados de ejercer la función pública. Esto no pretende asustar a nadie, pero sí pretende que nosotros podamos tener esta mirada reflexiva de que si nosotros estamos participando en una situación como esta, reflexionemos, como les decía yo en un momento, para qué lo estamos haciendo y qué queremos hacer al respecto. Y por otro lado, también es qué pasa del otro lado, porque puede haber muchas personas que ante la presencia de un hecho como este no saben qué hacer. Entonces, ahí los invitamos a conocer los canales que nosotros tenemos en la institución para poder canalizar estas dudas que ustedes tengan, si es que presencian un hecho como este o si están siendo parte. Ahora, nosotros contamos en la OTEPA con un canal gratuito de atención al ciudadano y también a los servidores, en donde ustedes podrían llamar y hacer las consultas que quieran hacer, manteniendo la confidencialidad tanto de nombre como de lo que están preguntando, para que nosotros poder orientarlos, a las personas encargadas dentro del OTEPA, para que los puedan encargar. Yo le voy a pedir al equipo de DIGE para que después agreguemos una diapositiva en donde detallemos cuáles son esos canales a los que ustedes se pueden recurrir en caso quieran denunciar o quieran hacer una consulta de qué hacer frente a un hecho como este. Ahora, antes de pasar a la parte final, siempre hay una pregunta que se hace o hay una diferencia que me piden aclarar, que es cuál es la diferencia entre ética y moral. La diferencia, en verdad, etimológicamente no hay una diferencia, pero en funcionalidad es lo mismo. Pero, a ver, la moral se refiere al conjunto de normas y principios en los que una cultura se basa la cultura y las costumbres de un determinado grupo social.
O sea, la moral está inserta dentro de un ámbito geográfico social, de un grupo social específico. Cada grupo social mantiene una moralidad diferente. Lo que es moral para nosotros como sociedad peruana o latinoamericana, de repente en una comunidad o un grupo social que está en Oriente Medio o en Asia, va a ser diferente. Por ejemplo, en Oriente hay, por poner cualquier ejemplo, está aceptado y no está penado el tema de la poligamia. Para nosotros como occidentales y latinoamericanos, nuestra moral nos habla de no de la poligamia, sino de la monogamia. Entonces, lo que para ellos puede constituir un aspecto moral, para nosotros constituye otro. Ni uno es bueno ni el otro es mejor, sino son diferentes. Por otro lado, la ética es el estudio y la reflexión sobre la moral que tiene que ver dentro del grupo social en el que vivimos. Entonces, lo que permite que un individuo pueda discernir entre lo que está bien y está mal dentro del grupo social en el que vive. Entonces, la ética tiene que ver con el estudio y la reflexión sobre las reglas de conducta aplicadas a una organización o sociedad, y la moral se refiere a las reglas de conducta que se aplican a un grupo determinado y sus acciones relativas a lo que está, a lo bueno, lo malo o lo aceptable dentro de ese grupo social. Esa es o sea, pareciera ser que no hay mucha diferencia, pero en verdad sirven para lo mismo la ética y la moral. Solo que entender que la moral está inserta dentro de un grupo social específico y la ética es un poco más amplia porque permite este discernimiento y esta respuesta de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, dicho esto, quiero primero, para ir cerrando, agradecerles la presencia. Veo que somos más de 239 personas en este momento. Para mí siempre es un gusto poder dirigirme a los servidores de las instituciones públicas, del Ministerio de Educación y de otras entidades, y reflexionar un poco acerca sobre este tema, ¿no? Que mientras más los conozco, más me gusta. Entonces, espero que esta jornada haya sido de su agrado y que ustedes puedan llevarse lo que mejor les sirva, y lo que no les sirva simplemente dejarlo ahí. Pero reflexionemos acerca, como la fábula que les conté, ¿no? Seamos como el colibrí, hagamos cada uno nuestra parte. Y pensando en eso, yo quiero hacer con ustedes una reflexión final, que no la vamos a responder en plenario. Esto es una reflexión que yo se las dejo para ustedes. Vamos a responder a 3 preguntas, o a 2, ¿no? Primero es, luego de lo conversado en este taller, ¿identificas en tu vida situaciones en las que podrías ser más ético o íntegro? Si la respuesta a esta pregunta es no, felicítate y te felicito, y sigue haciendo las cosas y fortalece los actos tuyos y los de los demás con el ejemplo. Si la respuesta es, oye, sí, me he dado cuenta que podría mejorar la ética y la integridad, vale, también felicítate por darte cuenta. Pero responde a qué cosas debes. Y lo segundo es un compromiso, porque para mí un conversatorio, una charla, un taller, un curso, lo que sea, si no termina con un compromiso, en verdad no termina con fuerza. Entonces, para mí es importante que nosotros pensemos a qué nos comprometemos desde hoy para asegurar y reforzar la integridad en tres sitios que para mí son importantes: en casa, en tus relaciones interpersonales y en tu trabajo. ¿A qué te comprometes desde hoy para asegurar y reforzar la integridad en esos 3 espacios? Ahora, ya como palabras finales, yo puse un ejemplo el año pasado que me parece que es un ejemplo que no tiene tiempo, y que se los quiero repetir a los que ya lo escucharon y a los que no lo escuchan por primera vez. Nosotros, dentro del comportamiento humano, tenemos 2 actitudes frente a lo que pasa en la vida. Podemos ser víctimas o podemos ser protagonistas. Y esto no es solo para el ámbito de la ética, es para todo. Nosotros podemos ser víctimas o protagonistas. ¿A qué me refiero?
Por ejemplo, imaginémonos que yo estoy con mi hijo y mi hijo está corriendo por acá mientras yo hablo y se golpea la cabeza contra la mesa. Entonces viene llorando donde mí y yo lo veo llorando y le digo, ¿qué pasó? Y mi hijo me dice, la mesa, papá, ¿no? Entonces yo agarro a mi hijo, voy con él de la mano, voy donde la mesa, le doy un golpe a la mesa y le digo, mesa mala. Entonces mi hijo me ve y agarra y patea la mesa y dice, mesa mala. Mi hijo sigue creciendo, yo sigo haciendo mis cosas, estoy escuchando que está jugando en algún sitio de la casa y escucho que algo se rompe. Entonces voy, abro la puerta y veo que hay un adorno roto. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no sé, papá, el florero se cayó. Ok. Entonces voy a parar ahí y si yo no comienzo a darme cuenta de justamente esa acción, desde que él es más pequeño hasta ahora que me da esa respuesta, de decir, hijo, la mesa no te ha hecho nada. La mesa no se ha movido, no te ha buscado, no te ha golpeado. Tú has ido corriendo y no te has dado cuenta que hay una mesa y te has golpeado. Le estoy enseñando, vamos a curarte, ¿no? Pero tampoco le voy a decir, fuera acá, anda, cúrate solo, ¿no? Vamos, te curo. Yo le estoy enseñando a mi hijo que hay una consecuencia por un acto que él ha hecho. No estoy recriminando el acto, estoy diciendo que hay una consecuencia de lo que está haciendo. En el segundo ejemplo del jarrón o florero roto, yo le digo, ok, el florero no se cae solo, tú has estado muy entretenido en el juego y no te has dado cuenta que con alguna parte del cuerpo lo has roto. Vamos a traer una escoba para recoger esto. No estoy castigando el hecho, ojo, no estoy recriminando y no le estoy diciendo, eres un tonto por no darte cuenta, no, le estoy diciendo, has estado entretenido y como no te has dado cuenta, hay una consecuencia de que has roto, vamos a recoger esto. Cuando yo puedo hacer esa diferencia en mi vida, cuando a mí me preguntan por un hecho, ahí yo los invito con este ejemplo que les doy a darse cuenta cuál es mi primera respuesta. A veces mi respuesta es, no, pero que la culpa es del otro, ¿no? No que el otro tiene la culpa, no que la situación, no que la plata, no que el gobierno, no que la necesidad, no que esto. Lo malo está fuera de mí, o la culpa está fuera de mí, soy una víctima. Y una víctima es como que una persona indefensa que no puede hacer nada al respecto. A veces somos víctimas o nos sentimos víctimas. La otra es comenzar a pensar en ser protagonistas. ¿Qué cosa hace el protagonista? Identifica causas externas y causas internas. Esta parte yo la trabajo bastante con las parejas, por ejemplo, ¿no? Porque las parejas inicialmente cuando vienen que tienen problemas, obviamente pues uno se está echando la culpa a la otra, entonces le digo, a ver, un ratito, vamos a determinar cuál es el nivel de responsabilidad de cada uno para estar donde está. Pues no vamos a hablar de culpa, vamos a hablar de responsabilidad. Cada uno tiene acá una parte y cada uno se tiene que aprender a hacer cargo de esa parte. Eso hace una persona que es protagonista. Se hace cargo de lo que le corresponde e identifica variables que no se pueden controlar. En una capacitación al aire libre yo no controlo el clima, por ejemplo, y yo no puedo decir, hoy día voy a decidir que no llueva. No puedo hacer eso. Esa es una variable que no controlo. Lo que sí controlo es lo que yo les puedo dar, las dinámicas que puedo hacer, la interacción que puedo tener. Eso hace una persona que es protagonista. Entonces, la invitación con esta reflexión final es que identifiquemos en nuestra vida en qué situaciones nos estamos sintiendo como víctimas, indefensas, y en qué situaciones nosotros podríamos ser más protagonistas. Entonces, dicho esto, agradezco nuevamente la presencia de cada uno de ustedes desde el sitio en donde están y los invito a profundizar y a darle el valor al tema ético, íntegro, transparente, y por favor respetemos el código que nosotros nos hemos comprometido a cuidar y hacer que se respete, y denunciemos si es que existe una irregularidad y confiemos en los canales que tenemos, porque estamos todos
metidos en esta misma lucha. Así que muchas gracias. Gracias Isabel, Ángela, por habernos invitado. Para nosotros un gusto acompañarlos cuando deseen. Y nada, gracias. Muchas gracias, Hugo Alberto Segarra Machabelo, especialista en fortalecimiento de capacidades del OTEPA, Luis Fernando Murillo Ordóñez, analista en Derecho Administrativo del OTEPA. Muchas gracias por brindarnos las orientaciones e invitarnos a la reflexión y a profundizar sobre el tema de ética e integridad en la función pública, así como mediante el análisis de los casos prácticos a través de los aportes de los coordinadores y especialistas de Dreugel hemos clarificado también conceptos. Me quedo particularmente con la fábula del colibrí, que nos invitan a hacer más colibrí que los animales que juzgan, ¿no? Entonces es importante también, y estas dos variables, el empleado público tiene doble responsabilidad, ojo, como persona y como servidor público. Entonces, señores, estamos invitados a reflexionar. Un tema muy interesante. Muchas gracias nuevamente. Gracias también, Isabelita, especialista de la DIGE, por brindar el apoyo en el proceso de los casos prácticos. Muy bien, estimados participantes, hemos llegado al final de la sesión 1. Les invitamos también a participar por la tarde. Tenemos el desarrollo de la sesión 2 y 3 sobre orientaciones para la supervisión en materia de infraestructura y monitoreo de la estrategia de supervisión 2021. Reiterar el agradecimiento a los coordinadores especialistas de las DREGRE focalizadas que se encuentran participando. Bien, comentarles que a través del chat de la plataforma ya se está socializando el enlace de encuesta que les va a permitir descargar la presentación del día de hoy. Así también se está socializando la línea gratuita para orientación de denuncias por presuntos actos de corrupción del Minedu, canal de recepción de denuncias, mesa de parte del Minedu y correo electrónico que también se está socializando a través del chat de la plataforma. Muy bien, ahora sí, Diego, por favor, nos avisas para hacer el print de pantalla. Muy bien, saludamos todos a la cámara, por favor. Ahí está, muy bien, listo, estimada Paquita. Muy bien, muchas gracias equipo. Ahora les invitamos también a habilitar su audio para despedirnos y nos vemos dentro de unas horas. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día, hasta la tarde. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.